Qué gusto, qué bendición poder saludarle nuevamente. Estamos iniciando la clase número 4 del tema La historia de la Iglesia. Específicamente en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la Contrarreforma. Como usted sabe, nos gusta siempre en oración poner este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial para que podamos aspirar de esa manera a que sea un tiempo de bendición para todos nosotros. Le invito a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que podemos disfrutar contigo. Es un tiempo en el que una vez más declaramos que tú eres nuestro Maestro. En tus benditas manos nos ponemos para ser dirigidos desde este momento hasta el final. Sí, como siempre, deseamos que sea un tiempo de edificación para nuestra vida, pero sobre todo, Señor, que sea un tiempo en el que desde el fondo de nuestro corazón todos a una exaltemos tu bendito nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Es en esta ocasión que vamos a hablar de la Contrarreforma. Vamos a iniciar la presentación. Ahí la tiene usted en pantalla. La Contrarreforma. En esta escena tenemos, permítame ampliarla un poco, es un cuadro que se realizó para ilustrar de alguna forma cómo fue ese escenario, ese ambiente en el Concilio de Trento, cuando se buscó, ¿verdad?, por parte de la Iglesia Católica, una acción que diera respuesta al movimiento de la Reforma protestante. En lecciones anteriores hemos visto cómo germinó en Alemania, tomó fuerza en esta nación, pero en la clase más reciente también tuvimos la oportunidad de ver cómo se extendió a lo largo del territorio europeo. La Iglesia Católica empezó a desarrollar estrategias que pudieran nivelar al menos este crecimiento que estaba habiendo por parte, vamos a decirlo así, del bando protestante. Entonces, usted sabe, comenzamos con lo que son textos que vamos leyendo y a la vez podemos ir comentando. La Iglesia Católica fue más allá de las luchas constantes, vaya que lo eran constantes, que su feligresía, sus feligreses, sus integrantes, encaraban día a día con el cristianismo protestante. Y no es una exageración cuando decimos día a día. Era una situación que se repetía a lo largo de toda Europa. Cuando no era en Francia, sucedía en España; cuando no era en España, era en Suiza; y cuando no era en Suiza, pues podíamos ver batallas campales, literalmente hablando, en Alemania. Así que, pues, la Iglesia Católica, ante este panorama en el que pues no había una acción concreta que detuviera al protestantismo, por más que había este tipo de enfrentamientos, trató de ser más fría, más inteligente. ¿Y qué es lo que hace? Pues empieza a desarrollar una serie de esfuerzos, vamos leyendo en el segundo párrafo. Los esfuerzos que emprenden por recuperar o para recuperar el territorio perdido en el continente europeo, esos esfuerzos los podemos nombrar como la Contrarreforma. Ahora bien, cuando nosotros hablamos con un católico, no promedio, por cierto, alguien que se ha preparado en la fe católica, nos puede decir que no es justo, no es preciso, no es correcto que nosotros nombremos a este esfuerzo, a estos movimientos por parte del catolicismo como Contrarreforma. La Iglesia Católica no considera que los movimientos a su alrededor, empezados, encaminados, dirigidos por gente como Lutero, la Iglesia Católica no considera todo esto como una acción que reformara a la Iglesia. La categoría que se le daba a todo esto era de una protesta tal cual. La Iglesia Católica, a raíz de todo esto, considera la necesidad de reformarse dentro de sí misma, a sí misma, con sus
propios esfuerzos, con sus propias motivaciones, con sus propias directrices. Entonces, ellos dicen, la Iglesia Católica, si bien es cierto, cayó en algunos abusos, en algunas desviaciones, tal vez en algunas imprecisiones de tipo doctrinal, se vio en la necesidad, no por un Lutero, no por un Calvino, de reformarse internamente. Así que a esto, dicen, nosotros podemos llamarle como el movimiento de la reforma, algo interno, no una contrarreforma por algo externo. Sin embargo, nosotros creemos que más allá de conceptos que pudieran confundirse, avalados o avalándonos en la historia universal incluso, podemos constatar que realmente sí, en un aspecto esencial, la Iglesia Católica buscó todos estos ajustes, todos estos replanteamientos a raíz de lo que sucedía en Europa con la Reforma protestante. Así que, pues se le llame reforma por parte del catolicismo o contrarreforma, en contra, esta reforma del protestantismo, para el caso viene siendo lo mismo. Esto es, el objetivo era realmente el mismo. Y vamos leyéndolo y vamos comentándolo. Estos esfuerzos, esta reforma interna o contrarreforma, nosotros nos quedaremos con contrarreforma, lo intentó a través del Concilio de Trento. Tenemos ahí a Austria, año 1545. ¿Qué no Trento es territorio italiano? Sí, claro, a partir de la Primera Guerra Mundial. Anteriormente era una zona perteneciente a Austria. Subrayemos esto, 1545. Es importante esto de las fechas. Si usted se da cuenta, tratamos de no abusar de nombres, de lugares y de fechas, pero hay elementos que no debemos despreciar, debemos tener muy, muy presentes, que nos pueden ubicar, en este caso la fecha del Concilio de Trento, nos pueden ubicar en un antes o en un después de algunos otros acontecimientos históricos, sobre todo del tema de la Iglesia. Este concilio fue convocado por Paulo III. Tenemos ahí a mano derecha una representación de este hombre. El principal objetivo de este líder, era o fue investigar los abusos dentro de la Iglesia Católica para poderles poner fin. Y con esto se tuvo la esperanza de unir a protestantes y católicos. Ahí está lo que hemos mencionado. El énfasis en la Iglesia Católica fue, bueno, sin duda hay cosas que se han propagado y que la gente ya cataloga por parte nuestra como una serie de abusos. No hay problema, vamos a investigar de qué se trató, quién lo hizo, cómo se puede corregir y démonos la mano. Volvamos a ser una misma empresa evangelística, cristiana, etc. Sin embargo, bueno, pues esta era de alguna manera sí una meta noble, plausible, el evitar o el dejar por un lado abusos. Sin embargo, el meollo de la Reforma Protestante era, al menos más allá de todo esto, no era tanto el que tanto se abusa de la feligresía, repito el concepto, del catolicismo, cuando se les pide dinero con el argumento de que se sacarán las almas del purgatorio de sus familiares. Sí, todo esto tiene que ver un aspecto de carácter teológico, lo hemos dicho. Sin embargo, el fundamento de esta pugna entre la doctrina católica y la doctrina protestante involucró conceptos más profundos, más generales en cuanto a la teología, y que hemos tratado de ir desarrollando en la segunda parte de cada clase. Hemos visto dos de los pilares que pues abanderó o tuvo como hemos repetido mucho esta palabra, como bandera, estandarte, a
la Reforma Protestante, las 5 solas. Por cierto, en la segunda parte de esta clase hablaremos de una de ellas, la sola fide o sola fide, solo la fe. Pero no nos adelantemos. Entonces, es en 1545, en este concilio, que se busca unificar a protestantes y a católicos, al menos en gran medida, que todas estas pugnas de las cuales frecuentemente corría sangre, se le diera fin a todo esto. Este proceso concluye en 1563, es decir, el concilio, los concilios, cuando nosotros hablamos de este tipo de reuniones, juntas, charlas, discusiones, pues no se celebraban a lo largo de una semana, llevaba años, estamos aquí hablando de casi 20. Este proceso concluye en el año 1563 y, como era de suponerse, no de esperarse, pero sí de suponerse, no se consiguió el resultado deseado. Al menos hubo un progreso. Un alto porcentaje de protestantes sí consideraron, lo asumieron así, que a partir de la celebración de este concilio, el gobierno papal, posterior a este concilio, se fue tornando cada vez más objetivo, más tolerante, es el concepto que subrayamos porque creemos era el más importante de su época, menos abusivo. ¿Por qué decimos el más significativo? Porque el ambiente de intolerancia por parte del catolicismo generó, como lo hemos repetido, muchas muertes, incluso todo esto obstaculizó procesos de carácter político, económico en Europa. Continuamos. Vamos checando que no se nos pase alguna presentación. Una influencia muy poderosa en la Contrarreforma o de la Contrarreforma fue la fundación de la Compañía de Jesús. Esta fue fundada por parte de Ignacio de Loyola, año 1534. Notemos que la formación de esta Sociedad de Jesús o Compañía de Jesús, son sinónimos las dos expresiones, se origina, el inicio de esta organización religiosa, se origina antes en sí del Concilio de Trento. Posterior a esta celebración, al desarrollo de este concilio, esta compañía, esta orden continuaba incluso cada vez con más fortaleza, de tal manera que se convirtió en uno de los brazos más fuertes de los movimientos que involucraron a la Contrarreforma. Ignacio de Loyola fue un noble militar que no se caracterizó por ser de un carácter muy dócil. Por eso subrayamos, fue un noble, es decir, participó de la nobleza o nació en una cuna noble, no que él tuviera un temperamento tranquilo o un carácter noble, por eso hacemos la aclaración. Fue militar, tenía o se caracterizó, dicen los historiadores que profundizan en su biografía, que no se caracterizó por ser una persona muy dócil, muy flexible. Cuando pierde una pierna y a raíz de una enfermedad, o sea, estos dos factores se combinan en su vida, es que él empieza a incursionar de una manera más profunda, intensa, consistente en el terreno religioso. Él pierde una de sus piernas, de hecho le hieren las dos piernas una bala de cañón en el sitio de Pamplona, una batalla que se establece entre Francia y España. En esta batalla él es herido, pierde una pierna y se menciona, no sabemos qué tan cierto sea esto, solo damos el dato, que él pidió que la atención médica ante esta situación, ante estas heridas, se llevara a cabo sin anestesia, porque él, ya una persona
estudiosa de asuntos espirituales, consideraba que el dolor en él forjaría el carácter de Cristo, un carácter cristiano cada vez más fuerte, más cabal, más amplio. Entonces, él pierde una pierna. También, hablando un poco más a detalle de su enfermedad, algunos dicen que se trataba de una epilepsia en el lóbulo temporal, algo así se menciona. Bueno, el caso es que se ve grandemente imposibilitado para seguir formando parte de la milicia a favor de España. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que se incursiona de una manera más adentrada a lo que es la religión, claro, católica. Veamos que no nos pasemos. Tenemos aquí, hablando de lo que él funda, ¿verdad? El propósito principal de esta orden, la orden jesuita, hela aquí, fue combatir el extendimiento del protestantismo, y lo hizo a través de diferentes metodologías, algunas bastante cuestionables, incluso por los mismos católicos. De hecho, hablar de la orden jesuita, que nosotros aquí lo estamos haciendo al menos con el mayor respeto posible, ha sido una institución polémica, no solamente de extraños, sino de propios. En el catolicismo es una situación que a veces es cuestionada, sobre todo en su metodología. Por otra parte, estudiando posturas, planteamientos de jesuitas importantes en la orden, nos vamos a dar cuenta de que también se trata de una institución que cuestiona mucho, en su momento incluso, las directrices papales o las decisiones que toma el Papa en turno. Entonces, por eso es que se trata de una orden, no lo digo yo, polémica desde su inicio, por naturaleza. Voy a ampliar esta imagen para que pueda usted ver aquí el escudo que ostenta la orden, la Compañía de Jesús, comúnmente conocida, o de una manera más corta, simplemente como jesuitas, los jesuitas. Tenemos aquí los 3 clavos que sostenieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y bueno, pues ahí está algunos de los elementos que queremos subrayar. Tenemos que su principal objetivo desde su inicio fue el combatir a la Reforma Protestante. Y no tenemos empacho en establecerlo así, como un combate. Era una afrenta determinada, expresa, en gran parte por su fundador, un combatiente de muchos años, con mucha experiencia. Metodologías, dijimos, algunas cuestionables. ¿Por qué? Porque se habla de que varias de ellas se desarrollaron en el campo o en el ámbito de lo secreto. Entonces, ahí está parte de su esencia. Nuestro curso no es estar hablando tanto de órdenes religiosas, pero estamos hablando aquí de la Contrarreforma, y es importante considerar que fue uno de los brazos más fuertes dentro de este movimiento. De hecho, hoy sabemos nosotros que se trata de una institución pujante, latente, fuerte. Sigamos, retomemos un tanto la vida de Ignacio de Loyola. Las 2 obras que podemos mencionar de su parte, escribió más, pero estas son las fundamentales en su biografía. La primera, bueno, pues obvio, la Constitución de la Sociedad. Estamos hablando de la sociedad de Jesús, no de la sociedad en general. Entonces, ¿de qué se trataba o de qué se trata este libro? ¿De qué se trató? Pues es el reglamento de la compañía, sus estatutos, sus leyes, su reglamento. B, y lo subrayamos porque se trata de una obra trascendente, los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. No sé, alguna vez seguramente escuchó usted la expresión. Bueno, se trata de un libro en el que desarrolla una serie de oraciones, de meditaciones, a lo largo de un determinado número de días. Esto es una propuesta para que durante cierto tiempo usted tome, válgase la repetición, tiempo para estar orando, meditando, reflexionando.
Sigo leyendo y seguimos comentando. Creo se presta que ampliemos un poquito. Ajá. En este proceso se debe tener como punto de partida, dice Ignacio de Loyola, la reflexión sobre el propósito de nuestra vida, que te sirva todo este tiempo, todo este ejercicio espiritual, para tú poder determinar cuál es tu propósito en la vida, el cual, en esencia, es el amar a la manera de Cristo. Oiga, qué bonito se escucha. Aquí el asunto es que, aunque este es el objetivo, la metodología, volvamos al concepto de las metodologías en la orden jesuita, es cuestionable. ¿Por qué? Porque él establece que nosotros necesitamos, para poder alcanzar ese nivel espiritual, el poder amar tal como el Señor Jesucristo lo hizo, lo ha hecho, nosotros para ello necesitamos librarnos ¿de qué? Bueno, vamos leyendo. Librándonos a través de la disciplina, recordemos, él fue militar, librándonos a través de la disciplina en la meditación. O sea, ya la meditación no constituía una experiencia que usted podría o pudiera disfrutar en la espontaneidad que permite o que genera, sino aquí ya estamos hablando de una situación prácticamente mecánica, librándonos a través de la disciplina en la meditación. De aquellas cosas, esta es la parte esencial, de aquellas cosas que nos hipnotizan, desviándonos del objetivo. En otras palabras, Ignacio de Loyola en esta obra dice, y está al alcance incluso en formato PDF en la web, por si quiere usted consultarla, para constatar lo que estamos aquí mencionando. Ignacio de Loyola dice que usted y yo, o que todos nosotros, somos desviados del objetivo de nuestra vida, el objetivo principal, que es amar como Cristo lo hace. Somos desviados de ese propósito por diferentes elementos que nos tienen hipnotizados. Note que no como hipnotizados, sino hipnotizados. Bueno, entonces aquí está la esencia del conflicto. Para nosotros podernos deshacer de esto, necesitamos desarrollar algo así como una contrahipnosis. No existe el concepto, pero así como en la hipnosis hubo un procedimiento, para podernos nosotros librar de esto, también se requiere de un proceso de mucha disciplina, por cierto, pero que involucra en la mente procesos más allá de lo mecánico, consideramos que de carácter un tanto riesgoso, peligroso, porque pues de alguna manera estamos aquí hablando, vaya, es Ignacio de Loyola quien lo plantea así, de hipnosis, con lo que eso involucra. Su influencia, la de la Compañía de Jesús, la de los jesuitas, fue y ha sido tan fuerte que frecuentemente eran expulsados incluso de países enteros. La historia lo avala. De hecho, la orden fue prohibida por el Papa Clemente XIV, esto en el año 1773. Estamos hablando, fíjese lo que estamos diciendo, el Papa, la máxima cabeza de la Iglesia católica, subrayemos esto, establece que la orden debe dejar de fungir por toda la polémica que genera desde su inicio. El Papa Clemente XIV lo prohíbe. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de esto, la orden sigue de alguna manera operando, aunque de forma secreta. Le digo que es parte de su esencia, y conforme pasó el tiempo, volvió a ser reconocida. Bien, entonces, la historia lo avala, el mismo catolicismo romano también lo plantea. Ha sido una orden muy útil para los fines católicos, sí, pero que les ha generado sus dolores de cabeza también, y mucho. La influencia hoy día de esta orden es fuerte a lo largo de muchos países en el mundo, a través de universidades, a través de
colegios, a través de hospitales, etcétera, de instituciones de relevancia en las sociedades. La historia se ha encargado de demostrar que la orden jesuita ha sido repetidamente repudiada por varios gobiernos, sobre todo por su intromisión en asuntos políticos. Si en una universidad nosotros tenemos la oportunidad, la posibilidad de adoctrinar de determinada manera a nuestro estudiantado, se convierte este órgano, la universidad, esta institución, se convierte de alguna forma en una, hasta cierto punto, amenaza para fines de algunos gobiernos. Vaya, en la historia así se ha visto, al menos en algunas partes, en algunos años. Y aquí tenemos una ilustración en donde hasta uno de ellos perdió el sombrero, de que frecuentemente eran expulsados de algunas naciones. La Iglesia Católica volteó sus ojos hacia territorios fuera de Europa para expandir a través de su obra misionera la fe católica. Esto es, a pesar de la fortaleza en los esfuerzos del catolicismo para contrarrestar a la Reforma Protestante no se detuvo. Así que la Iglesia Católica ve la necesidad de dirigir su mirada hacia el continente americano. ¿Cuáles territorios formaron parte de su lista inicial? Tenemos a Sudamérica, México, Canadá, insisto, como una parte inicial. Los que encabezaron esta empresa fueron los jesuitas, pero también estuvieron formando parte importante de toda esta empresa, de todas estas travesías, franciscanos y dominicos. Tan así que, estaba yo pasando. Leo y comentamos. Este proceso misionero fue un tiempo en el que al principio, al menos, a los nativos se les consideraba prácticamente a la par de los animales. Lo estamos diciendo de una forma elegante, usted sabe. Tan es cierto esto que dentro del mismo seno católico hubo gente que vio mal esto y trató de contrarrestarlo, muchos de ellos lográndolo de gran manera. Un ejemplo es Bartolomé de las Casas. Condenaba los mecanismos de evangelización alegando la integridad humana de los nativos. Tenemos aquí una ilustración de este hombre que nos sirve de ejemplo para abrir este paréntesis en el que queremos aclarar que entendemos perfectamente que en el catolicismo romano siempre ha habido gente que ha buscado de manera sincera a Dios, que de manera sincera ha tratado de servirle. Entonces, cerramos el paréntesis. Sea esta una constancia de que no estamos aquí hablando pensando en un bando bueno y en un bando malo de una manera absoluta. Solo estamos tratando de subrayar que a la palabra de Dios, a la verdad bíblica, se le ha minimizado, se le ha cuestionado, se le ha atacado, se le ha tratado de tergiversar a lo largo de los siglos, y que nuestro Señor Jesucristo, en su amor y con su poder, ha evitado esto, aunque en el proceso ha habido sangre, ha habido persecución, ha habido muchas lágrimas, pero también ha habido muchas oraciones y también ha habido muchas victorias en el nombre de Cristo. Bueno, pues de esta manera terminamos con la primera parte, nos extendimos un poco. Vámonos, a la segunda y concluyente mitad. Sola fide, sola fe, solamente la fe. Tenemos aquí un contraste. Por un lado, el evangelio bíblico. Por otra parte, el evangelio no bíblico. ¿Puede existir un evangelio no bíblico? Creemos que se contrapone, por eso es que estamos ahí ubicando comillas, entrecomillado. En el evangelio bíblico tenemos que la salvación es a través de la fe plena en la obra salvífica de Jesucristo. Obra salvífica, sí,
de lo que hablamos clase anterior, muerte y resurrección de Jesucristo. En el Evangelio no bíblico tenemos que la salvación es a través, sí, del reconocimiento de esta obra salvífica de Jesucristo, aunando, añadiendo, integrando, complementando con buenas obras. Aquí, en la parte inferior, tenemos la necesidad de que usted y yo recordemos el significado de evangelio para que no se tome como una afrenta, una grosería de nuestra parte, que pongamos el evangelio, entre comillas, no bíblico, como aquel en donde a la obra de Jesucristo se le añade obras humanas. Necesitamos recordar el significado de evangelio por etimología, porque, bueno, pues las traducciones recientes de la palabra de Dios nos han ayudado mucho con esto, ¿verdad? Sabemos que evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, pero en la etimología nosotros tenemos dos palabras formando una. La primera, ahí está, angelión, angelio, mensaje, en el caso de ángeles, mensajero, de ahí deriva la palabra ángel. Angelio, mensaje. Y tenemos la primera parte, que es un ef o eu, que significa bueno, excelente. Entonces, tenemos que evangelio significa, ahora sí ya podemos llegar a esa conclusión, como buena noticia. Estando de acuerdo en ello ya, preguntaríamos, o le pregunto yo a usted con todo respeto, ¿en qué consistiría la buena noticia del evangelio de la columna derecha o de la parte derecha? ¿En dónde está lo bueno como noticia de este evangelio? La salvación es a través del reconocimiento de la obra salvífica de Jesucristo. Bueno, yo lo entiendo. Jesucristo vino a morir por mis pecados y resucitó para darme la vida eterna. Pero necesito yo desarrollar a partir de este punto, a partir de este momento, buenas obras que permitan que mi corazón aspire poder disfrutar finalmente de esa salvación de la que yo empecé hablando. Entonces, ¿en dónde está la buena noticia? Cuando todo esto se traduce en qué es lo que yo voy a poder hacer, con qué calidad, con qué nivel de perfección, con qué nivel de fidelidad o de lealtad, de coherencia, de consistencia. Es decir, qué tan buenas tendrán que ser mis obras. ¿A qué nivel podré yo llegar, mis buenas obras? ¿Hasta qué punto, hasta qué altitud espiritual podrán alcanzar? La verdad que estoy dependiendo de un hombre, y no lo digo con una falsa humildad, de un hombre miserable, de un hombre que, si no es por el poder del Espíritu Santo, sería un esclavo eterno del pecado y sus consecuencias. ¿Qué puedo yo hacer bien si no es por Jesucristo? Mis buenas obras, ¿hasta dónde me alcanzarían? Una vida relativamente buena, aceptable moralmente a los ojos de la familia, de la sociedad, lo expresaré de esta forma: no alcanzaría toda esa vida a poder disfrutar de 24 horas en el cielo, el cual, por su santidad, por la gloria que tiene, pues Dios mora ahí, toda una vida no alcanzaría a armonizar con ese nivel de perfección, con ese nivel de santidad. Bueno, entonces, como buena noticia, que tú me digas, claro, no usted, es un decir, que alguien me diga, mira, sí, Cristo murió por ti, pero tú tienes que ir a desarrollar una lista de preceptos.
En esta religión son estos, en esta religión son aquellos, en esta otra son estos más. Combinado. Al final de cuentas es lo mismo. Recayendo todo esto en la fidelidad que yo pudiera tal vez desarrollar, pero eso sí, a cierto nivel. Buena noticia, no. Yo viviría con justa razón angustiado, tendría que vivir angustiado todos los días de mi vida. Así que vamos a tratar de explicarlo con la palabra de Dios. Que vaya. Cuando digo tratar, me refiero a la explicación que yo puedo dar de ella. La palabra de Dios lo explica perfectamente. Solo Cristo, si me permite un segundo, solo Cristo, lo vimos en la lección pasada, su obra redentora es la que nos permite la vida eterna. Lo decíamos, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por Cristo, solo por Él. Pregunta, surge aquí una pregunta. Por el hecho de que Cristo haya muerto por mis pecados, por el hecho de que haya resucitado, ¿yo soy salvo? La respuesta es que no. Recordemos, costado derecho, un malhechor, costado izquierdo de nuestro Señor Jesucristo, otro malhechor. Jesucristo muriendo por los dos. Dispuesto, establecido ya, resucitar a favor de los dos. Solo que uno, reconociendo en Jesús al Mesías, reconociendo en Él su señorío, reconociendo en Él su santidad, reconociendo en Él su poder salvífico, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El otro, rechazando esa gracia. Si es que eres el Hijo de Dios, sálvate de paso a nosotros. Entonces, el hecho de que Jesucristo muere y resucita por mis pecados no da de una manera automática a mi vida la salvación. Es necesaria la fe. Hasta ahí creo que catolicismo, protestantismo, Iglesia evangélica y Iglesia católica coinciden. Sigo leyendo. Es hasta cuando mi mente reconoce y mi corazón confía, confianza, con fe. Vuelvo a leer. Es hasta cuando mi mente reconoce y mi corazón confía en esta obra redentora como el único medio provisto por el Padre para mi salvación, que yo soy salvo. Es hasta ese momento cuando yo lo entiendo, cuando mi voluntad se rinde a ese hecho, cuando mi confianza se derrama plenamente a los pies de Jesucristo, declarándole yo a Él mi Señor, mi Salvador. Y fíjese que con este pasaje de 2 versículos debería bastar, incluso sobrar, por decirlo de una forma, para entender que es por la fe la salvación. Porque por gracia sois salvos. Explica la fuente que origina la salvación, la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe aclara cuál es la forma en la que podemos, si me permite la expresión, adueñarnos de este regalo. Por medio de la fe. Y esto, la fe, no de vosotros. Yo voy a tener fe, recibiré la salvación. No, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por lo tanto, versículo 9, no será por obras para que nadie se gloríe. No será por intervención humana, para que no haya un ser humano que intente gloriarse. Lo vuelvo a leer, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Con esto, insisto, sería suficiente. La palabra de Dios es clara y es precisa. Pero, hay un pero, y no para con la palabra de Dios, sino para con el entendimiento humano, y que precisamente genera en el catolicismo
y otras tantas religiones, hemos de ser sinceros, pero estamos hablando de la Reforma y Contrarreforma. En el catolicismo genera un pensamiento, un sentir, una concepción distinta y que todo esto va dando pie a una lucha teológica. Y es por eso que empiezan a surgir en la etapa actual sacerdotes, youtubers, por cierto, ¿verdad?, que toman este pasaje para tratar de persuadirnos de que no es así de sencillo. Santiago 2, del 18 al 24, me voy a permitir leerlo. Sé que la letra está lo suficientemente pequeña como para que a usted le cueste trabajo leerlo. Puede hacerlo con su Biblia, puede hacerlo ampliando tal vez el porcentaje de la visualización en su explorador web, pero yo le invitaría a que me escuche con la confianza de que lo leeré fielmente a la versión Reina Valera 1960. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En la conclusión se tiene el elemento a aclarar. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que eso de la sola fide no concuerda con la Biblia, dirá el planteamiento teológico católico, no solamente por la fe. Bien, tenemos nosotros que hacer las aclaraciones pertinentes. A la Biblia no se le debe leer como una revista como esta, bueno, no quiero hacer publicidad de nada, pero como la TV Notas o el Condorito. A la Biblia hay que leerla con la seriedad de vida y con el conocimiento que el Señor nos permita y que deba ser cada vez más profundo. Vamos al versículo número 1. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Aquí pareciera que estamos hablando de que la fe y las obras son enemigas. No es así. Tú tienes fe, yo tengo obras. Ponemos en negritas para resaltar qué es lo que la palabra de Dios aquí quiere resaltar. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Usted cómo podría mostrarle a alguien que realmente ha plenamente depositado su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador? Porque lo dije públicamente en un servicio, en un culto. La Biblia señala que es algo importante a desarrollar en ese proceso de parte de Dios, su Santo Espíritu en nuestro corazón. Profesamos con nuestros labios lo que reconocemos en nuestra mente y en nuestro corazón. El bautismo también podría ser una situación visible, pero no es a esto a lo que se está refiriendo la Biblia cuando dice: muéstrame tu fe con tus obras. De hecho, es más preciso cuando dice: muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo lo harías? La respuesta es: no es viable. El mismo desafío encierra la respuesta: muéstrame tu fe sin tus obras. Entonces, por eso es que tenemos aquí 3 puntos. Esta expresión es un desafío, repito, a quien consideraba que bastaba con declarar que creía en Jesucristo. No puedo mostrar mi fe sino a través de lo tangible. ¿Usted cómo podría valorar a alguien, con la reserva del caso siempre, el juez es Dios? ¿Cómo podría valorar que alguien realmente ha tenido un encuentro con Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Porque lo dijo? Hay mucho riesgo en ello.
se bautizó hace una semana. No es que no diga nada todo esto, pero la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, habla de la palabra fruto. Gálatas hablando del fruto del Espíritu. Esto es, la Biblia establece que debe haber una evidencia tangible, palpable, visible, incluso audible, de que esta fe es auténtica. Entonces, por eso es que no podemos nosotros mostrar nuestra fe si no es a través de algo tangible. B. Incluso se hace referencia a los demonios en este pasaje, que sin experimentar, hablando de los demonios, ellos no experimentaron una fe salvífica. O sea, ellos no por creer en Jesucristo. Santiago dice, los demonios creen, sí, pero no por creer en Jesucristo son salvos, reciben el perdón de sus pecados. No, porque es un tipo de fe de carácter netamente intelectual y sin embargo, más aún, a pesar de ser solamente intelectual, genera una evidencia, da un fruto, por decirlo así. ¿De qué estamos hablando? Dice la Biblia, los demonios creen, incluso tiemblan. O sea, es en esa reacción que vemos en los demonios, cuando escuchan el nombre de Jesucristo, que podemos creer que tienen un entendimiento claro de quién es Jesucristo para con ellos. Palabras fuertes, ¿verdad? No vamos a hablar de este tema porque nos desviaríamos, pero es tremendo lo que los demonios reconocen en Jesucristo y que les hace temblar. Bueno, hay una evidencia entonces. C. Todo esto habla de una relación, no de una complementariedad. Esto es, la fe y las obras. Luego entonces, si vamos a hablar de una fe genuina, auténtica, que va a ser por lo mismo en su momento evidente, ¿qué tienen entonces que ver las obras con esto? Una relación de complementariedad, no. Se trata solo de una relación que vamos a aclarar, pero no de complementariedad, como en el catolicismo y en tantas otras religiones, por no decir las demás, se establece. Tú tienes que creer esto, pero practicar esto si quieres aspirar a esto. Tengo aquí un pensamiento. Al final, mis hijas y yo, un servidor, estamos relacionados filialmente. Su padre, mis hijas, ¿verdad? Pero no nos complementamos. Claro, en un sentido romántico lo hemos de decir. No somos un complemento. O sea, mis hijas, la mayor, no necesita de Gerardo para seguir siendo quien es. La pequeña, lo mismo. No necesita de mi esencia para complementar la suya. Para complementarla, no. Ella es quien Dios ya determinó que fuera. Moral, espiritualmente, etc. Entonces, sí existe una relación entre fe y obras, pero no es de complementariedad. Hay una relación, pero no de complemento. Trataré de seguir explicando esto. Mientras que para el catolicismo romano y las demás religiones, lo que hemos mencionado, la relación entre fe y obras sí es de complementariedad, es decir, la salvación, la obra de Jesucristo abarca hasta cierto, tan solo decirlo me hace sentir incómodo, hasta cierto porcentaje, las obras que yo haga, otro tanto, por pequeño que sea. No es bíblico esto, no es evangelio. El evangelio puro, seguiremos leyendo, plantea que la relación entre fe y obras es de causal y resultante, causa y efecto. Sí existe una relación entre la fe y las obras, sí, pero no de complementariedad, sino de causal resultante. Una va a generar la otra. Una fe auténtica va a generar obras auténticas, porque podemos actuar bien, de una manera hipócrita incluso. Obras bien vistas por Dios, es decir, obras auténticas. ¿Cuáles son estas? Las que brotan de una fe auténtica. Y entonces ya podemos leer, incluyendo el versículo 10 de Efesios 2, del 8
al 9 hasta el 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios. Pero no está hablando de una hechura universal. El sol también es hechura de Dios. El cocodrilo es hechura de Dios. Está hablando de la nueva creación en Cristo. Segunda a los Corintios 5:17, por ejemplo. Quien está en Cristo, nueva criatura es. Somos hechura suya, creados en Cristo, ahí está, en Cristo Jesús, note, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta frase, preparó de antemano, disipa cualquier duda para quien quiere tenerlo claro. ¿Cómo es que Dios demanda buenas obras de su parte y de mi parte para podernos otorgar salvación si las buenas obras están preparadas, subraya de hecho la Biblia, antemano, las tiene reservadas para quienes serán hechura suya, serán una nueva criatura por la fe en Jesucristo? Entonces tú has depositado tu fe en Jesucristo. Claro que sí, y me gozo en decirlo. Podrás vivir estas buenas obras que Dios ha reservado como parte de la forma de vivir de los que son suyos. Lo vuelvo a leer. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Habla de cómo va a ser el caminar del creyente auténtico, para que andemos en las buenas obras, ya que hemos recibido la vida eterna. No dice que las buenas obras están preparadas para alcanzar la salvación, sino para vivir en la salvación que es en Cristo Jesús. Fe y obras, por otra parte, son excluyentes. Están relacionadas, sí, pero no por eso no existe la posibilidad de que se excluyan. En su objetividad, hagamos la aclaración. Lo vuelvo a leer. Lo que pasa es que de repente me gana el hacer la aclaración antes de terminar la frase, disculpe. Fe y obras, por otra parte, son excluyentes en su objetividad. Esto es, en lo que persiguen. Entonces vamos haciendo un resumen. No se complementan. Están relacionadas, sí, pero no es que se complementen. Están relacionadas en una, válgase la repetición, relación de causa-efecto, causal resultante. E incluso, hablando del vínculo que existe en ellas, podremos considerar en su momento que se excluyen en su meta, en su objetividad, en su propósito. Se excluyen como el medio para recibir la salvación. Se excluyen como el medio para obtener la salvación. La salvación es el objetivo, ¿no es cierto? O sea, eso está claro. Ese es el objetivo. Entonces, las buenas obras establecen que para alcanzarla hay que desarrollarlas. ¿Qué? Las buenas obras, para alcanzar la salvación. Mientras que la fe, de una manera excluyente, dice, hemos de creer para poderlo recibir. ¿Qué? El regalo de la vida eterna. Decimos que son excluyentes porque la fe enfoca, a mí esto me encanta, porque la fe enfoca la obra de Cristo, mientras que las obras enfocan al esfuerzo humano. Una cosa es que centremos nuestra vista en la obra de Jesucristo y solo en ella, por la fe, y otra en mis esfuerzos, en el esfuerzo humano. ¿Sabe usted qué distancia hay entre enfocar la obra de Cristo y enfocar las obras humanas? La distancia exacta que existe entre estos dos elementos es la distancia que existe entre lo infinito y lo finito, entre lo santo y perfecto con lo impuro, con lo contaminado, con lo corrompido, con lo imperfecto. Es la misma distancia. Bien, estamos terminando. Toda esta verdad bíblica que la palabra de Dios nos plantea y que hemos tratado humildemente de tratar de explicar,
se acepta por fe, se recibe por fe. Una fe, por cierto, que viene al hombre, no que usted y yo compramos o desarrollamos por nuestra voluntad, viene al hombre por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, la sola gratia. La segunda parte de la siguiente lección, si Dios nos permite la vida y la salud. Bien, pues gracias a Dios se está concluyendo, pero gozosos de haber podido desarrollar en su compañía esta lección, que esperamos, ¿verdad?, pueda ser de bendición para su vida, y por qué no confiar que en su momento pudiera servirle incluso como un recurso evangelístico. Desde la clase anterior usted tiene elementos que pueden servir para compartir la fe que usted ha depositado en Jesucristo como su Señor y Salvador. Señor, muchísimas gracias por este tiempo. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti y solamente a ti, porque si hoy gozamos de una salvación, Señor, inigualable, una salvación tan grande, es porque tú generaste en nuestro corazón una convicción a través de tu Santo Espíritu, una convicción de que estábamos perdidos en nuestros pecados eternamente sin ti. Y tu mismo Espíritu, tu Santo Espíritu, a través de tu palabra nos mostró cuál era el camino, cuál es el camino que tú has provisto para salir de ese estado condenatorio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que le impulsó a morir y a resucitar, para nosotros tener vida eterna. Por la fe creemos en ello, por la fe hemos aceptado este regalo, Señor. Y gracias, Padre, porque nos gozamos también al saber que al haber depositado nuestra fe en tu Hijo bendito, tú nos has redimido, tú nos has salvado, tú hoy nos declaras justos. Y esto, Señor, nos permite vivir esa vida que esperas de todos y cada uno de tus hijos. Bendito seas. En Cristo Señor. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Hasta pronto.